Bienvenidos todos a este capítulo de su programa de los viernes, Enfoque de Familia. Soy el abogado Andrés Suárez Oliver y con ustedes vamos a compartir unas breves reseñas sobre el enfoque, técnicamente el enfoque de familia y el rumbo que le estamos dando en esta sintonía. Para empezar, queremos saludar a Cable Más, donde se está viendo nuestro programa el día siguiente de nuestra repetición, y a BHTV. Son dos grandes plataformas en donde nos están viendo en casi la mitad del Perú. Entonces, le damos las gracias a los canales que son las ventanas que nos ponen en la palestra, y precisamente es a través de las personas como ustedes, los televidentes, que ya son televidentes, no solamente de forma virtual, que le están dando vida a este pequeño espacio de compartir, poder compartir secuencias jurídicas, consejos, de repente experiencias, vivencias. Y es más, les traigo una pequeña sorpresa. A partir de la siguiente semana, después de este capítulo, vamos a estar resolviendo consultas en vivo en el programa. Así que ya saben, cualquier cosa que quieran comentarlo, hacer consultas, manden al correo andres.suarezoliver@hotmail.com, y en el siguiente programa, en la siguiente secuencia, vamos a absolver la consulta para todo el mundo. En esta oportunidad vamos a empezar por el comienzo, porque obviamente el nivel profesional y académico que la carrera, pues, la profesión, la redundancia nos indica, eh, nos pide que empecemos de forma esquemática, académica y de manera pedagógica también. El punto es el siguiente: eh, derecho de familia. O sea, esta frecuencia se trata sobre el derecho de familia. ¿De qué se trata el derecho de familia? ¿Qué cosa es el derecho de familia? El derecho en sí, ¿qué cosa es? Porque si quieres saber qué es el derecho de familia, tienes que saber primero qué es el derecho, ¿no? Eh, Vamos a hacer primero una primera breve reflexión sobre lo que es el derecho de familia, como se le conoce eh, popularmente, y el derecho de asuntos familiares, ¿ya? Para hablar de derecho de asuntos familiares, que es la rama en la cual tenemos aquí especialidad y expertise en base a la experiencia, ¿no? Diciendo las cosas por su nombre. El derecho de asuntos familiares es aquel derecho el cual no solamente está basado en la ley y en la norma, en lo que está escrito en el Código Civil, en lo que está escrito en el libro de familia del Código Civil o en el Código de Niños y Adolescentes, no solamente la ley. El derecho de asuntos familiares, más allá y en diferencia respecto del derecho familiar o derecho de familia, es aquel derecho que va a ver más allá de lo que está en la norma. ¿Por qué? Porque el derecho de familia tal cual es el derecho vulgarmente llamado aplicado a la familia. Sin embargo, es un concepto hueco, es un concepto abstracto. Yo lo podría decir hasta es un concepto duro y difícil de entender. Y es más, es un concepto sin alma, sin espíritu, porque es como decir derecho financiero, derecho inmobiliario. Ah, ya, pues derecho inmobiliario ve inmuebles, financiera, ok, ve finanzas. Y el derecho de familia ve familias, perdón, ve familias. Acá hay un tema: el derecho de familia no ve familias. El derecho como ciencia tiene que ser aplicado a las familias. Es por eso que allí nace lo que es el derecho de asuntos familiares. ¿Por qué? Porque la familia es una institución, no es un contrato, no es un, un pacto privado, no es un contrato público. He traído breves reflexiones, como por ejemplo el jurista Díaz de Guijarro, en su Tratado de Derecho de Familia, la define así: la familia es la institución social permanente y natural, compuesta por un grupo de personas ligadas por vínculos o bien jurídicos emergentes de la relación intersexual de la filiación. O sea, como institución principal de la familia está la procreación, ¿no? La filiación es el vínculo y la relación tanto natural
como jurídica, porque recordemos una cosa, el derecho no descubre nada, el derecho no descubre absolutamente nada, el derecho simplemente reconoce lo que existe en la sociedad y una vez que lo reconoce, le da cobertura jurídica y protección. Recordemos que en el derecho todas son ficciones, los contratos son ficciones, los derechos en sí son ficciones también. Y desde allí también hay reflexiones ya más filosóficas, por ejemplo, ¿no? Más de un carácter académico mucho mayor, que tiene que ver con qué es el derecho en sí. El derecho es una ciencia, ¿no? Y es una ciencia que engloba muchas disciplinas, como por ejemplo el derecho de asuntos familiares, el derecho penal, el derecho financiero, el derecho de asuntos regulatorios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como ciencia, tiene un pragmatismo, o sea, una inferencia, lo que es una inferencia o una, una realidad social, ¿no? Y también tiene una parte probatoria, una parte repetible, una parte que sí es predecible, una predictibilidad. O sea, existe, en todo caso, existe predictibilidad en el derecho de asuntos familiares. ¿Y dónde se ve la predictibilidad? Precisamente se ve en los precedentes, en los precedentes, en los precedentes que dicta la Corte Suprema, ¿no? O en todo caso, que dicta el Tribunal Constitucional ya en derecho, ya en temas específicos de derechos fundamentales. Ahora, en los últimos años, yo les hablo de las últimas décadas, o veintena quizá de años, ha habido una grandísima revolución de, entre comillas, derechos, porque ahora la constitucionalización de los derechos es un enfoque transversal. Está en el derecho penal, está en el derecho civil, y por qué no va a estar en el derecho de niños y adolescentes y en el derecho de asuntos familiares. ¿Qué cosa es la constitucionalización? Que se va a ver más allá de lo que dice la norma escrita, como es el Código Civil, sino se va a ver el derecho fundamental que está detrás. Eh, como por ejemplo el respeto a la dignidad y sobre todo algo muy importante, algo que bastante conversamos con juristas a todo nivel. Por Dios, ¿dónde está el artículo 1 de la Constitución Política del Perú? ¿Dónde quedó? ¿Dónde lo dejaron? ¿Dónde está el respeto y el respeto a la persona humana y la defensa de su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado? ¿Dónde quedó eso? Si esta persona, que es el fin supremo de la sociedad y del Estado, tiene una cobertura por la sociedad y por el Estado, ¿dónde está la cobertura al lugar donde nace esa persona? Al foco de producción de nuevos ciudadanos. Evidentemente, ese espacio es la familia, ¿no? Es por eso que cuando ya se habla de derechos de asuntos familiares, ¿no? Estamos hablando en que define derecho, ok, derecho es aquella ciencia regulatoria. Ojo, acá hay un tema muy importante. El derecho le podemos llamar de muchas maneras, el derecho le podemos, distintos autores pueden darnos bastantes opiniones, de hecho existen, para eso estudiamos en la Facultad de Derecho, pero de manera sencilla, para el público y para la gente, el derecho es aquella ciencia encargada de regular la sociedad, regular la conducta de la sociedad a través de normas que pues modulan o moderan, ¿no?, las conductas sociales. Mucho se ha hablado, y es más, los que quieren, eh, los que tienen hijos que están ingresando a las facultades de Derecho, muy seguramente les han escuchado hablar de lo que es la teoría tridimensional del derecho, el hecho, valor y la norma. ¿No? Existe un hecho, a ese hecho le damos un valor moral y un valor ético, y una vez que está formado el criterio de si esto es bueno o malo, porque la ética es la ciencia de lo bueno y lo malo, de saber qué es lo bueno y lo malo, ¿no? Se emite como producto, como constructo social, ¿no? A través del proceso que se llama pues, la legislación, se emite lo que es la norma, ¿no? Y la norma viene a ser aquella herramienta en distintos niveles, multinivel, porque se le puede llamar norma a cualquier tipo de directriz
norma es lo mismo que reglamento, ley, es una palabra genérica para todos los tipos de normas que existen. Los decretos supremos son normas, la palabra norma es una palabra muy genérica, ¿no? Entonces, una vez que se emite la norma, ¿no? Esta norma, obviamente, porque está protegida por el derecho, tiene lo que se conoce como oponibilidad a terceros. Por ejemplo, la propiedad privada. Nadie puede meterse a tu casa ni llevarse lo que es tuyo porque es delito, ¿no? Entonces, la norma que dice, el que, el Código Penal lo señala, el que hurta, el que sustrae, el que se lleva, mediante la violencia, no, solo sustracción, ya ahí están los diferentes tipos penales en cuanto al modo, pero el hecho de arrebatar la posesión de quien es propietario o dueño de las cosas tiene una denominación genérica que en teoría le podemos llamar hurto o robo, y eso es un delito en el Código Penal, ¿no? En nuestro Código Penal. Con el derecho civil pasa lo mismo, ¿no? Y recordemos una cosa sumamente importante. Yo le agradezco al maestro, al doctor Ángel Delgado, que él como abogado constitucionalista siempre nos da estos mensajes de reflexión y nos dice, caramba, ¿por qué no se dan cuenta que la Constitución Política del Perú es un tratado de paz por excelencia? O sea, tú no necesitas que te, te digan qué hacer a través de una norma o de una ley expresa. Sin embargo, existe para que las personas tengan ese conducto por dónde caminar y cómo saber comportar. ¿Entiendes? Entonces, el tema es así. Con el Código Civil, que es a nuestra especialidad, pasa lo mismo. El Código Civil te da ciertas normas, ciertas directrices que tú tienes que cumplir, pero no te dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto. Te dice más bien qué no hacer, o te dice cuáles son tus facultades o tus derechos, porque recuerda una cosa, los derechos eh, están por ahí flotando en el aire, están escritos en la norma, los derechos. Sin embargo, para conquistar la efectividad de un derecho, allí es cuando empieza el baile, se dice. Tú tienes el derecho, puedes tener el derecho, a ver, ejecútalo, ¿no? Ahí está el problema. Y ahí es la necesidad de que tienes que llamar a un abogado, que tienes que presentar recursos a través de sus recursos, dicen que a través de sus recursos se conoce el abogado, ¿no? Tú conquistas o vas poco a poco avanzando en la consecución o en la recuperación o reivindicación de tus propios derechos. Es por eso que en este programa, en este segmento de el enfoque de familia, lo que vamos a hacer es precisamente decirle a las personas cuáles son sus derechos. O sea, qué cosa es lo que se tiene que hacer. Y yo siempre empiezo con mis patrocinados, en mis clientes particulares, por ejemplo. Yo les digo, ¿no? En mi ejercicio profesional, yo digo, el abogado lo primero que tiene que decirte es qué no hacer, ¿no? ¿Qué no hacer para que estés prevenido? ¿Qué no hacer para que no caigas en alguna trampa, en algún, dicen, echa la ley, echa la trampa también, porque recordemos que todas las personas tenemos libertad. Sin embargo, ya lo dice el maestro Juan Puerta, Pigallo, toda libertad se ejerce con responsabilidad. Entonces, no podemos, porque sí dice acá que soy libre, la Constitución política me da libertades, también te da obligaciones, también te da deberes, también te da responsabilidades que tienes que cumplir. Como por ejemplo, el Reglamento Nacional de Tránsito dice que no se maneja en estado de ebriedad. Y el Código Penal te dice, oye, no solamente está prohibido por norma administrativa, sino que también para el derecho penal ese es un delito. ¿Me entiendes? Entonces, desde que es un delito, ya es una conducta antisocial, es una conducta antijurídica. ¿Qué significa eso? Acá hay un concepto muy importante, desde un ejemplo tan simple y tan básico. El ejemplo tan importante es que si yo sé que es más allá de una conducta no permitida por la sociedad, es delito, o sea, me van a castigar, la ley me va a castigar por manejar en estado de ebriedad. ¿Qué significa eso? Que tengo que regular todas mis conductas
todas mis conductas a que eso no pase. Me dejo entender. La ley no te está diciendo, no tomes, no fumes, no fumes, no bebas, no compres alcohol, no vendas alcohol. No, no. Ojo, existe la libertad de contratación. Libre empresa, libre mercado, libertad de contratación. Tú puedes venderle alcohol, puedes vender a quien tú quieras. Obviamente, siempre sea de procedencia legal, porque ahí hay otras regulaciones, ¿no? Que también tienen que ser observadas, porque si no, o tu producto o no entra al Perú o no lo puedes vender. Así de simple. Tanto como disposiciones de salud que también deben cumplirse. Entonces, ¿qué pasa cuando el Código Penal, por ejemplo, ya tiene conductas taxativamente, o sea, específicamente, ¿no? Específicamente eh, delineadas o enmarcadas en un no se debe hacer? O el que lo hace tendrá la sanción, porque toda la configuración de los tipos penales es el que hace esto tendrá una pena de. Todos los tipos penales tienen esa connotación, esa distribución, esa estructura gramatical, ¿no? Entonces, acá hay un tema y vamos aterrizando poquito a poquito. Estamos hablando del derecho constitucional, de los derechos fundamentales, estamos hablando del derecho penal, el qué hacer, el hacer y no hacer, ¿no? Vamos aterrizando al libro civil, al libro del derecho civil, específicamente al libro de familia. Por ejemplo, vamos a avanzar ya de lleno al Código de Niños y Adolescentes, como por ejemplo en los artículos 74 y 77, 78, si no me equivoco, está sobre, por ejemplo, eh, te habla sobre la tenencia, ¿no? Y acá hay algo muy importante. Así como yo les acabo de explicar eh, cuál es el fin de la norma penal al sancionar con pena, ¿no? Para la redundancia, eh, prisión, vamos a decirlo en sus palabras reales, al que comete esa conducta, esa norma en el fondo está generando, está generando que las personas regulemos todas nuestras conductas a no llegar a ese fin. Ese concepto se entendió muy bien. ¿Qué significa? Que si yo quiero tomar porque soy libre para tomar, que si yo quiero fumar porque soy libre para fumar, lo voy a hacer. Pero, por ejemplo, voy a fumar un cigarro no debajo de un cartel que dice prohibido cigarro o prohibido fumadores. Me voy a un restaurante, en el área de fumadores podré fumar, ¿no? Me voy, quiero tomar, es mi cumpleaños, quiero me comprar unos tragos, lo cual no es delito, es una conducta libre, regulada por la Constitución Política del Perú, ¿no? Tanto como la libertad de reunión, ojo, me reúno con mis amigos, con mi familia, pues tomamos unos tragos, qué sé yo, lo cual es una conducta legalmente permitida. Lo que no está permitido es que en ese estado de ebriedad agarres tu carro y manejes, porque ya va a ser un delito el solo hecho de conducir el vehículo en ese estado de ebriedad. Y obviamente la norma te pone cotas, cotas son límites, paréntesis, ¿no? Te ponen cotas, límites, te pone estructura de 0.05, qué sé yo, el resultado de la alcoholemia, para diferenciar el grado de alcohol, el grado de responsabilidad penal. Entonces, todo esto que les estoy hablando, estoy repitiendo incluso de la parte del derecho penal, y lo voy a repetir por última vez, es, genera que las personas creen conductas propias, adecuadas a no incurrir en eso. Vamos a llevar este mismo concepto de regular tu propia vida para no llegar a la conducta prohibida al derecho de asuntos familiares. Por ejemplo, hay una institución en el Código Civil y el Código de Niños y Adolescentes del cual la gente, Dios mío, no se está dando cuenta. O sea, las personas están pasando por encima de una verdad muy grande y muy abierta. ¿Cuál es? Que antes que el Estado pueda regular sobre tu familia, la regulan las personas. Y eso está constitucionalmente permitido. Es más, está consagrado de manera constitucional. La gente no se da cuenta. Y hay personas que prefieren resolver todo con demandas y con denuncias y qué sé yo, antes de darse cuenta, oye, un ratito, no, sí, acá dice que yo me tengo que quedar con el niño. Ah, ya. No, que tú me tienes que pasar. Ah, ya, pasar listo. Sí, pues, efectivamente, hagamos un paréntesis acá. Cuando se trata de derechos de asuntos familiares,
se tienen que regular 5 instituciones muy puntuales. 1, patria potestad, tenencia, régimen de visitas y alimentos. Hasta ahí son 4. 4 instituciones sumamente importantes que tienen que ver sobre el derecho a asuntos familiares en general. Ahora, existe el tema de sucesión, pero en este enfoque de familia, en este capítulo al menos, no vamos a hablarlo porque es otro mundo completamente diferente. El mundo del derecho a asuntos familiares se abarca desde todo lo que es las sucesiones, que es el derecho sucesorio, que es qué pasa con el patrimonio de la persona una vez que fallece, porque si bien el primer artículo del libro de persona del Código Civil dice que la vida empieza con la concepción y los derechos son para el concebido, existen para el concebido desde la concepción, no sé, pero a condición de que nazca vivo, ¿no? El tema es el siguiente. ¿Qué pasa cuando termina la vida? Al término de la vida también hay y también existen regulaciones y procedimientos legales de corte civil que tienen que ver ya con el patrimonio de las personas. Ok, ¿quién hereda? ¿La esposa o la amante? Es un tema sumamente puntual, es un tema sumamente importante, el cual el Estado a lo largo de la historia lo ha regulado desde que existían las ciudades-estados en Grecia, en Roma, antes de la fundación de las grandes polis, ya se estaba hablando de, oye, se murió el marino tal, ok, ¿y su patrimonio con quién? Ah, no, tenía una esposa, ah, ya, todo era con los hijos. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin del derecho? La protección del más débil. Estamos ahí. Entonces, estamos hablando de regular las conductas. Ahora, vamos a hablar también en el ámbito de derecho de asuntos familiares en específico, que si el código te dice, oye, los niños no le pertenecen al Estado, los niños le pertenecen a los padres. Los niños son de los padres, no son del Estado. ¿Qué tiene que ver o qué tiene que hacer ya una persona mínimamente leída, obviamente, una persona que más o menos conoce sus derechos, antes de meterse en un problema judicial de 3, 4, 5, 6, 7 años, que más allá del tiempo de duración del proceso judicial, está el gasto del tiempo, de dinero, del abogado, el dolor de cabeza, que no llega el escrito, que no se... Pasan 10.000 cosas y lo peor, señores, que tienen que entender, tú no solamente pierdes dinero, porque obviamente, si yo te demando, ¿no? Por una suma de dinero, obligación de dar suma de dinero, estamos hablando de un monto fijo, estamos hablando de una cosa tangible. ¿Cuánto es? 7.000, 70.000, 400.000. Ok, es un monto tangible, pero el monto o el bien o el objeto, devuélveme mi casa, devuélveme mi carro, devuélveme, ¿no? Son objetos, son cosas que con el pasar del tiempo, un juez lo puede evaluar, lo puede recuperar, lo puede reivindicar, qué sé yo. Sin embargo, en el asunto específico de derecho de asuntos familiares, tú lo que pierdes es vida. Y la gente no se da cuenta que en lugar de llegar a una solución armoniosa, porque recordemos una cosa, y acá esto es un llamado de atención a todo el mundo. Y yo, gracias a Dios, felizmente he podido conocer distintos profesionales de distintas áreas, ¿ya? Que sí lo han entendido, y lo han entendido muy bien, y lo han entendido de las mejores formas. Eh, Incluso conozco jueces, conciliadores, que lo primero que hacen al ver a la pareja, ¿no? A la familia en conflicto, es, ¿no? ¿Saben qué, amigos? ¿Para qué están acá? ¿Por qué han llegado a este nivel? O sea, ¿qué cosa quieren? ¿No? Recordemos que una cosa es la posición y otra cosa es el interés de la persona. Hay personas que manifiestan una posición dura, ¿no? Pero su interés es un despecho, su interés es un odio, su interés es algo que la ley no avala, que la ley no permite, pero lo disfrazan de derechos del niño, pobrecito, si no tiene, no quiere, no tiene, millones de excusas. Entonces, la labor del buen profesional es indagar y decir, en realidad, en esta relación, ok, acá hay un vínculo, sí, ya, hay posiciones, ok, y detrás de la posición,
¿qué interés hay? O sea, el interés es lo que no se dice en la negociación. Estamos. Aquí es a lo que yo quiero llegar y a donde quiero aterrizar. Es, señores, si el Código Civil, el Código de Niños y Adolescentes, ya está diciendo que la prioridad, ojo, la prioridad sobre las decisiones trascendentales de la vida de los niños la tienen los padres, ¿por qué son tan inmaduros de tener que pedir al policía que le solucione las cosas? Al juez, al fiscal, que le solucionen las cosas. Cuando en ustedes está la responsabilidad, si fueran lo suficientemente maduros, de conversar y decir, oye, ¿sabes qué? Tengo esto y esto. ¿Se puede o no se puede? Ok, ¿el bien para quién es? No, que tú tienes que dar lo mejor. Sí, pues, pero si no está en mi mano, ¿qué se puede hacer? Entonces, recordemos una cosa. Para llegar a ese nivel, tú tienes que llegar a un nivel de concertación en la familia. Y no lo hablo solamente, no lo digo solamente en aspecto de, de parejas, de alimentos, no. En tema de sucesiones y en tema de herencias también. Oigan, conversen primero y después repartan. O sea, en lugar, acá hay un gran problema de negociación, el cual padece toda la sociedad peruana. En lugar de hacer crecer el pastel todos juntos, primero hacemos que crezca la torta y cuando la torta esté bien grande ya no la repartimos. No, nos peleamos por los ingredientes cuando no hay nada hecho. Ok, yo me llevo la harina, tú te llevas la levadura, acá yo me llevo el horno, o sea, caramba. Al final, ¿qué tuvieron? 3 cosas separadas y nadie tuvo lo que quiso. ¿Qué se ganaron? 10 años de juicio, no sé cuántos jueces habrán pasado por esos expedientes 900.000, 3.000, 4.000 páginas. No es posible que en nuestro sistema de justicia, por un niño de 5 años, de 6 años, existan expedientes de 4, 5, 6 tomos. No puede ser posible. O sea, el conflicto no está en la corte, el conflicto está en la cabeza de la gente que no sabe resolver. Oigan, palabras del doctor Carlos Ramón Gómez Charela, arquitecto, abogado, médico y psiquiatra. Él dice, los procesos judiciales son conflictos psicológicos no resueltos. Entonces, con esta reflexión, los dejo en esta breve transmisión, este primer programa de conversando con las personas, con los televidentes. A partir del siguiente programa vamos a resolver consultas en vivo, ¿sí? Entonces, los dejo con estas reflexiones y decirles que el poder resolver sus asuntos está en ustedes, está en la gente. El poder no lo tiene el Estado porque sí. Ojo, el Estado tiene poder que le da a la gente. ¿Se cuenta? Y la ley también lo dice, no solamente es para materia electoral, lo dice también en materia de niños, de tenencia, de alimentos, de visitas. Ustedes son los primeros responsables de llevar una vida de paz, no una vida de desgracia. Entonces, llévense de estos consejos, conversen, si están peleados, han discutido con la pareja, con el hermano, los hermanos, o las hermanas, o qué sé yo, por temas de herencia, de propiedad, qué sé yo, oye, llámale en este momento y dile, oye, ¿sabes qué? Tengo este problema, mira, acá un amigo, un abogado desconocido, acá ha dicho tal cosa y me interesaría resolver el problema por las buenas, de la mejor forma, porque lo que vamos a perder, tanto tú como yo, es vida, es tiempo de vida. Ahorita la gente se está muriendo por COVID. ¿Han visto las colas que han estado haciendo en Pisco de más de 2, 3 cuadras por balones de oxígeno? Respirar va a ser caro. Y no es posible que 2 personas o 20 personas, porque también hay juicios de muchas personas, se estén peleando. Y lo peor, son familias. Entonces, los dejo con estas reflexiones y a partir de la siguiente semana vamos a recibir consultas al correo andres.suarezoliver@hotmail.com para absolverlas en vivo. Muchas gracias a los canales de televisión BHTV, a Cable Más, gracias por la transmisión, gracias a los televidentes que sin ustedes pues no se podría tener esta dinámica y nos vemos en la siguiente semana. Muchas gracias.